Bienvenidos a una nueva entrega para nuestro curso de macros. En esta nueva clase te vamos a presentar a la sentencia o también conocido como función integrada de IVA de nombre mkdir. Vamos a conocer cómo es que nos ayuda a gestionar carpetas entre el sistema operativo desde Excel. Esta sentencia es la más básica que podemos encontrar en IVA, porque si ya estás en nuestro curso de IVA más específico en la clase 125 y 126, te explicamos con lujo de detalle al objeto FSO de la librería Script Runtime de Microsoft, una herramienta mucho más potente para la gestión de carpetas y archivos desde Excel con el sistema operativo. Pero bien, en esta clase vamos centrándonos solo en la función mkdir. Más que una función, la sentencia mkdir se utiliza para crear una nueva carpeta o directorio en una nueva ruta específica del sistema operativo. Esta sentencia no tiene argumentos, sino que enlaza a una ruta para crear carpetas. O sea, la sintaxis es muy sencilla, simplemente la sentencia mkdir seguido de la ruta donde crear una carpeta. Con respecto a la ruta podemos encontrarnos dos casos. Por ejemplo, puede ser ruta absoluta, o sea, se especifica toda la ruta completa donde crear las carpetas. Y el segundo caso es las rutas absolutas, o sea, por ejemplo, ruta mis carpetas. Con estas rutas relativas, lo que pasará es que la sentencia mkdir buscará dentro del sistema operativo una carpeta con el nombre mis carpetas. Pero no es muy recomendable usar este tipo de casos, ya que si por algún motivo existen varias carpetas con el mismo nombre en diferentes ubicaciones, resultará que ahí se crearán las carpetas. Por eso, mucho recomiendo usar una ruta específica donde crear dichas carpetas. Dentro de sus características principales tenemos, por ejemplo, primero nos permite generar directorios en cualquier unidad de almacenamiento accesible. Puede ser en el disco C, en el disco D, en la red, inclusive en los extraíbles, háblese de USB. Lo segundo es que si ya existe una carpeta con ese nombre, la macro procedimiento retornará un error, caso que lo podemos solucionar con un controlador de errores. Tercero, es que para poder crear carpetas dentro del sistema operativo, el usuario debe tener permisos de escritura en la ruta especificada. Como cuarto punto es que esta función no crea carpetas o subcarpetas de una sola vez, sino que irá creando una a una según lo indiquemos. Pero esto se puede automatizar mucho usando bucles o estructuras de ciclo que ya hemos estudiado. Y como quinto punto es que nos permite relacionar con otras funciones más, por ejemplo con la función characterdir que nos permite cambiar el directorio actual y con la función rmdir que sirve para eliminar directorios vacíos. Pero esto lo veremos en las siguientes clases. Dentro de los errores más comunes que podemos encontrar con esta función son el error 75. Esto ocurre si la carpeta ya existe en la ruta especificada o es que no hay permisos para crearla. Y el error 76, que es muy típico cuando se intenta crear una carpeta dentro de una ruta que aún no existe. Y lo beneficioso de esto es que se los puede controlar muy fácilmente. Dentro de las aplicaciones de la vida real tenemos, por ejemplo, para generar automáticamente carpetas para guardar reportes de Excel por año o por mes, para crear una dirección donde se exporten archivos en formato CSV o TXT o PDF. Además, lo usamos para automatizar la clasificación de documentos en subcarpetas según un criterio. Puede ser por fecha, por cliente, por sucursal, etcétera, etcétera. Son detalles importantes que te he mostrado sobre esta función mkdir. Pero para comprender mejor vamos con los casos de la vida real que nos han propuesto para esta clase. Observa en este primer enunciado nos dicen, programar un procedimiento en IVA que lea los nombres de proyectos en la columna A y cree una carpeta para cada proyecto en una carpeta llamada proyectos ubicado en la ruta documentos. Si la carpeta ya existe, debe mostrar un mensaje indicando que ya existe. Básicamente, aquí nos piden crear carpetas dentro de la carpeta proyectos que está en documentos.
Y si la carpeta se creó, debe mostrar en la columna B creada. Y si ya existe dicha carpeta, debe mostrar ya existe. Entonces, bien, vamos con el código. Pero antes quiero que observes que en documentos ya hemos creado la carpeta proyectos y dentro es donde vamos a crear las carpetas con los nombres que tenemos en la columna A. Entonces copiamos esta ruta y lo reservamos por un momento. Luego regresamos a nuestro editor de código, aquí insertamos un nuevo módulo y estructuramos un procedimiento sub de nombre crear carpetas proyectos. Seguido declaramos tres variables. La primera de nombre i del tipo entero para usarlo como un contador dentro del bucle for. Una variable 2 de nombre ruta base del tipo cadena de texto. Una variable 3 de nombre carpeta para combinar la ruta base con el nombre de la carpeta que tenemos en la columna A. Bien, a la variable ruta base lo igualamos a la ruta de la carpeta proyectos que hace instantes lo habíamos copiado. Y al final adicionamos un backslash para que la ruta permita ingresar dentro de la carpeta. Posteriormente, hay que implementar un bucle for que recorra la lista de carpetas que tenemos en la columna A. Para eso decimos que la variable i recorra desde la fila 6 hasta la fila 20, rango en que tenemos los nombres para las carpetas, y cerramos dicho bucle con next de la variable i. Ahora, dentro de este bucle hay que formar la ruta completa para las carpetas que vamos a crear. Para eso usamos la variable carpeta igualada a la ruta que está en la variable ruta base y concatenado con el nombre de cada carpeta que lo tenemos en la fila i de la columna 1.value. Seguido hay que validar si las carpetas aún no existen. Y si es así, proceda a crearlo. Caso contrario, simplemente que no retorne un mensaje que ya existen. Esto lo logramos mediante una condicional donde decimos, si la función dir retorna que la variable carpeta con un atributo de directorio es igual al vacío, o sea, estamos diciendo que si la variable dir evalúa que no existe dicha carpeta que ya tenemos almacenado en la variable carpeta, simplemente que dicha carpeta sea creada gracias a la función mkdir de la variable carpeta. O sea, créame esa carpeta con los parámetros almacenados en la variable carpeta. Además, en la fila i de la columna 2.value sea igual a la palabra creada. Caso contrario, si la carpeta ya existe, simplemente que en la misma fila i de la columna 2.value sea igual a ya existe. Y terminamos cerrando la condicional con end if. De esta manera, si ejecutamos, observa que en la columna B nos dice creada. O sea, en la carpeta proyectos tenemos las carpetas creadas con cada nombre que está en la columna A. Un caso muy común y muy sencillo de resolver. En el caso 2 nos menciona programar un procedimiento en IVA que lea en la columna A los nombres de proyectos y en la columna B los años, y cree carpetas con los años y subcarpetas con el nombre del proyecto. Mostrarlo en proyectos ubicada en documentos. Además nos dice verifica si existen con un mensaje antes de crearlas. En simples palabras nos están diciendo que usemos la misma carpeta del ejercicio anterior para crear carpetas y subcarpetas. En este caso, el año debe ser la carpeta y el nombre del proyecto la subcarpeta. Por ejemplo, la primera carpeta debe tener nombre de 2025 y dentro de esa carpeta hay que crear la nueva subcarpeta con el nombre proyecto 1 y así para cada uno de los años. Así que vamos estructurando el código que haga esto posible. Entonces nos vamos a nuestro editor de código e insertamos un nuevo módulo donde estructuramos un nuevo procedimiento de nombre crear carpetas año proyecto. Luego declaramos tres variables. La primera de nombre i para usarlo como contador de filas dentro de un bucle for. La segunda de nombre ruta base del tipo cadena de texto para usarlo en el almacenamiento de la ruta principal de la carpeta proyectos. Una variable carpeta año del tipo cadena de texto para crear la primera carpeta. Y una variable 4 de nombre subcarpeta proyecto para crear cada subcarpeta dentro de cada carpeta de los años.
Bien, primero vamos creando la carpeta principal de los años. Para eso usamos la variable ruta base y lo igualamos a la ruta principal de la carpeta proyectos que lo tenemos justamente en documentos. Y recuerda incluir un backslash al final de esta ruta base. El siguiente paso es implementar un bucle for que vaya recorriendo primero la columna P de los años. Para eso decimos que la variable i recorra desde la fila 6 hasta la fila 20 y cerramos con next de la variable i. Para crear las carpetas de los años hay que formar primero la ruta. Para eso usamos la variable carpeta año igualada a la ruta base más el año que lo tenemos en la fila i de la columna 2.value. De esta manera tenemos la ruta completa para crear las carpetas para los años. Lo que nos falta es crear dichas carpetas. Para eso primero hay que verificar que dichas carpetas aún no existan. Para eso decimos, si la validación de carpetas con la función dir de lo que ya existe en la variable carpetas año es igual al vacío, significa que aún no se han creado las carpetas. Por lo tanto, debe de crearlas usando la función mkdir de la variable carpeta año. Hasta aquí ya hemos creado la carpeta para los años. Lo que nos falta es crear las subcarpetas con el nombre de los proyectos. Para eso vamos a construir la nueva ruta donde crear esas carpetas. Y sin lugar a dudas lo haremos en la variable subcarpeta proyecto, donde lo igualamos a la nueva ruta que lo tenemos en la variable carpeta año. Concatenamos con un backslash entre comillas y concatenamos una vez más con la fila i de la columna 1.value y de esta forma hemos estructurado la nueva ruta para crear cada subcarpeta dentro de la carpeta de los años. Lo único que nos falta es crear estas carpetas. Para eso hay que validar primero que dichas carpetas no existan para que sean creadas. Y esto lo hacemos usando la función dir con una condicional de la siguiente manera. Entonces decimos, si la validación o el retorno de la función dir de lo que trae la variable subcarpeta proyecto, si es que no existe dicha carpeta, lo mismo a decir es igual al vacío, si esto es verdadero significa que no existe dichas carpetas, por lo tanto hay que crearlas. Y eso lo hacemos usando la función mkdir de la variable subcarpeta proyecto. Y para finalizar, en la fila i de la columna 3, que nos escriba creada. Caso contrario, si nada de esta condición es verdadera, simplemente que en la misma fila i de la misma columna 3.value nos escriba ya existe. Y cerramos dicha condicional con end if. De esta manera, si ejecutamos este procedimiento, observa que en la columna C nos dice creada, es decir, las carpetas se han creado correctamente. Porque si nos vamos a revisar la carpeta proyectos en documentos, observa que ya tenemos las carpetas para los años. Y si ingresamos dentro, observa que ya tenemos la subcarpeta de los proyectos que le corresponde. Y así sucede para cada carpeta por año. Muy sencillo de realizar, simplemente hace falta organizar el código de tal manera que nos permita crear estas carpetas y subcarpetas así de sencillo. En el caso número 3 nos dicen programar un procedimiento que lea nombres de clientes en la columna A y cree una carpeta para cada cliente usando su nombre de la columna A con 3 subcarpetas, una para facturas, otra para contratos y otra para reportes. Estas carpetas deben almacenarse en documentos en una carpeta llamada clientes y así es que vamos poniendo en contexto de lo que nos piden realizar en este caso práctico. Primero nos dicen para crear una carpeta de nombre clientes en documentos y en esa carpeta hay que generar para cada cliente su respectiva carpeta. O sea, para el cliente 1 su carpeta y así con todos los que tenemos en esta columna A. Pero dentro de cada carpeta del cliente que existan 3 carpetas más. O sea, para la carpeta cliente 1 debe existir 3 carpetas más. Una para facturas, una para contratos y otra para reportes. Esto debe de repetirse para cada cliente. Es muy interesante este ejercicio porque nos piden crear carpetas y varias subcarpetas al mismo tiempo. Así que vamos con el código que haga posible todo esto. Primero nos vamos a documentos y creamos la carpeta de nombre clientes. Este es el primer paso. Seguido,
hay que copiar la ruta de esta carpeta y lo guardamos internamente en el portapapeles. Seguido regresamos a nuestro editor de código y aquí insertamos un primer módulo donde estructuramos nuestro primer procedimiento de nombre crear carpetas clientes. Seguido declaramos 4 variables. La primera de nombre i del tipo entero para usarlo tipo un contador dentro del bucle for. Una variable 2 de nombre ruta cliente del tipo string para combinar la ruta base de la carpeta desde documentos y el nombre de cada cliente. Una variable subcarpeta del tipo variant para crear las subcarpetas por cada cliente. Y una variable j del tipo entero para usarlo como un contador de un array que vamos a implementar con los nombres de cada subcarpeta. De esta manera ya tenemos nuestras 4 variables bien definidas. Como siguiente paso, hay que declarar las subcarpetas dentro de una matriz o array, y eso lo hacemos mediante la variable subcarpetas igualada a un array donde debe de almacenar al nombre de las 3 subcarpetas. En este caso, la subcarpeta facturas, entre comillas, una coma, la subcarpeta contratos, entre comillas, otra coma y la subcarpeta reportes, entre comillas. Si observas, aquí tenemos un array con los 3 nombres de las 3 subcarpetas que nos indican en el enunciado. Si hubiese más carpetas por crear, aquí debemos de insertar su nombre respetando este patrón de sintaxis. Perfecto, ahora hay que implementar un bucle for donde la variable i debe de recorrer desde la fila 6 hasta la fila 20 del rango de Excel, capturando cada nombre de cliente y cerramos el bucle con la variable i. Bien, antes de crear las carpetas principales, hay que estructurar la ruta donde serán creadas dichas carpetas, y eso lo haremos usando la variable ruta cliente igualada a la ruta que hace momentos copiamos, y muy interesante es insertar un backslash al final. Ya lo hemos explicado por qué y para qué sirve este último backslash. Hasta aquí ya tenemos la ruta de la carpeta principal. Lo que nos falta es el nombre de las carpetas a crear, y eso lo tenemos en la columna A de la hoja de Excel. Y para hacer referencia a dicha columna A, simplemente concatenamos con la fila i de la columna A.value. De esta manera tenemos a la ruta completa a donde generar dichas carpetas. Lo que nos falta es dar órdenes al código que nos genere dichas carpetas usando la ruta construida. Para eso debemos primero de verificar que dichas carpetas no existan, y si no existen, entonces que proceda a crear dichas carpetas. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Si lo que valida la función dir en la variable ruta cliente, o sea, si al verificar no existen dichas carpetas, lo que significa que es igual al vacío, si esto es verdadero, entonces vamos a decir que se genere las carpetas mediante la función mkdir en la ruta construida que lo tenemos en la variable ruta cliente. Hasta aquí ya hemos generado las carpetas principales con los nombres que tenemos en la columna A. Lo que sigue ahora es crear las carpetas internas para cada cliente, y eso lo hacemos con un nuevo bucle for para que recorra la matriz o array que tenemos en la variable subcarpetas. Para eso decimos que la variable j recorra desde el primer elemento del array que tenemos en la variable subcarpetas, esto gracias a la función lbound, hasta el final o el último elemento mediante la función ubound, y cerramos dicho bucle con la variable j. Si observas, aquí usamos la función lbound para iniciar desde el elemento 1 del array, y usamos la función ubound para tomar el último elemento del array. Son muy interesantes estas dos funciones, lbound y ubound, porque nos permiten seleccionar el primer y el último elemento de un array. Es muy similar como si estuviésemos diciendo desde la fila 6 hasta la fila 20. Es muy similar. Ahora hay que construir la nueva ruta de las subcarpetas y validar si existen o no existen al mismo tiempo. ¿Lo podemos hacer por separado? Claro que sí. En este caso vamos a validar y construir la nueva ruta al mismo tiempo. Para eso usamos la función dir, donde en su argumento 1 o la ruta vamos a decir que nos traiga la ruta cliente concatenado con un backslash entre comillas y que lo concatene con cada nombre de los elementos del array
que tenemos en la variable subcarpeta, pero de la variable j, una coma, y le decimos que sea del tipo directorio o sea carpetas. Con esto estamos obteniendo el nombre de cada una de las carpetas del array facturas, contratos y reportes. Y si lo validamos con una condicional donde decimos, si todo el retorno de la función dir es igual al vacío, si esto se cumple entonces las subcarpetas no han sido creadas. Por lo tanto, hay que proceder a crear esas carpetas. Para eso vamos a usar la función mkdir para especificar que nos genere carpetas en la misma ruta, o sea, en la ruta cliente, concatenado con un backslash y concatenado con los nombres de cada subcarpeta. Y cerramos la condicional con end if. Hasta aquí hemos creado carpetas y subcarpetas. Lo único que nos falta es mostrar la frase carpeta creada en la columna B de la hoja de Excel. Y esto lo hacemos de manera muy sencilla. Simplemente fuera de esta condicional decimos que en la fila I de la columna 2.value sea igual a carpetas creadas, entre comillas. De tal manera que si ejecutamos este procedimiento, observa que en la columna B nos dice las carpetas han sido creadas. Y si revisamos la carpeta clientes que tenemos en documentos, observa que aquí ya se ven las carpetas principales. Y si ingresamos dentro, observa que por cada cliente tenemos 3 subcarpetas. Una para las facturas, otra para los contactos, otra para los contratos y otra para los reportes. Como observas, es muy sencillo generar carpetas y subcarpetas con macros usando Excel. Todo se hace más sencillo cuando conocemos la estructura y el rol que cumple en cada función en IVA. Bien amigos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo hacen. Descarguen material de práctica desde nuestra página web siguiendo las indicaciones de la descripción, quien les dará acceso a nuestra página de descargas gratuitas, desde donde puedes descargar mucho material de práctica y plantillas para que puedas practicar junto con nosotros. Además, comenta y comparte con tus amigos para que conozcan sobre el curso de macros que estamos lanzando por este canal.